Lo primero, gracias a Valle Piñar por la presentación y también por la síntesis del tema que vamos a ver hoy, que es la batalla de Lepanto, lo que significó, el contexto histórico y causas y consecuencias, claro. Efectivamente, la batalla de Lepanto, que es un acontecimiento de los más importantes de la Edad Moderna, tiene una repercusión en Europa enorme. Hay voces que han hablado en contra de esa repercusión, diciendo que después de esto el Imperio Otomano no quedó en ruinas. Es más, se repuso en cuanto a poderío naval, pero lo cierto es que a partir de ahí se inicia una clara decadencia del mismo, larga decadencia, hay que decir, porque todavía hasta el siglo XVII van a combatir contra los austríacos, contra el Imperio alemán. Y en el siglo XVI, a pesar de todo lo de Lepanto, sí que se ve que ese imperio, como dijo el sultán Selim II, había sido simplemente, según él, le habían afeitado la barba, viene a decir, pero crecería con más pujanza a partir de entonces. Bueno, se permitió esa salida de tono o esa bravuconería, y es cierto, como acabo de decir, que sí, hubo una construcción naval a toda velocidad para superar el desastre naval que había sido para ellos la batalla. Pero insisto en que ya la decadencia es clara. Antes de llegar a Lepanto, el Imperio Otomano, en el reinado anterior, Solimán el Magnífico, había sitiado Viena, nada menos que Viena, en 2 ocasiones, siendo emperador Carlos V, que la socorrió, defendida por su hermano Fernando, y también por doña María de Austria, que desde los Países Bajos envió arcabuceros de sus ejércitos, porque era la gobernadora de Flandes, para levantar el cerco. Pero si estaban en condiciones de poner sitio a Viena, la capital imperial, eso indica a qué extremo había llegado esa pujanza. También en el reinado anterior, en época de Solimán, Hungría había sido prácticamente ocupada por ellos. De hecho, en la batalla de Mohacs muere el propio rey de Hungría, Luis de Hungría, que era cuñado del emperador, porque estaba casado con esta doña María de Austria, gobernadora de Flandes más tarde, que acabo de mencionar. Así que un país con un peso específico en Europa, que formaba parte del imperio con vínculos muy fuertes y que luego va a seguir formándolo a través de los Habsburgo, pues prácticamente estuvo a punto de desaparecer, por no hablar de toda la zona de la Europa Oriental, Balcanes, etc. Esto ya no lo vamos a ver después de Lepanto. Así que no vamos a decir que el Imperio Otomano cayera en picado, pero insisto en que ya no tiene la fuerza de antes. Aunque si tenemos que hablar del problema que presentaba el Islam para Europa y para España en concreto, cuando España además se encuentra en el apogeo de su hegemonía mundial, 1571, con el reinado de Felipe II, desde hacía ya 20 años, prácticamente era reconocible esa hegemonía desde el Tratado de Cateau-Cambrésis entre Francia y España, que sitúa a esta última como primera potencia europea, indiscutiblemente. España tenía ya una larga tradición de defender la cristiandad frente al Islam. Carlos V, de hecho, el padre de Felipe II, había defendido a la cristiandad contra el Islam y también frente a la herejía. Esa escultura magnífica de Carlos V dominando al furor precisamente hace alusión a esta defensa múltiple de la cristiandad católica frente a todos sus enemigos. El problema es que España, a pesar de ser la potencia hegemónica, tiene distintos focos de ataque islámico. En primer lugar, un centro importantísimo para entender el desgaste que la monarquía hispánica tiene frente al Islam es la propia España. En algunos reinos, voy a mencionar 2 sobre todo, Valencia y Granada, las rebeliones de moriscos fueron permanentes desde Fernando el Católico hasta el siglo XVII, ya con Felipe III, que es cuando se produce la expulsión de los mismos. No hay un solo reinado en el que no se levanten, en Granada o en Valencia. Y claro, cabe preguntarse cómo se atrevían estos moriscos de España, que eran una población generalmente de agricultores,
numerosa en estos dos reinos, que duda cabe, cometía la osadía de levantarse frente al monarca más soberano del mundo, que era, por cierto, el suyo, el rey de España. La respuesta hay que buscarla fuera de nuestras fronteras, como suele ocurrir frecuentemente en nuestra historia. Y, sobre todo, esas rebeliones de los moriscos están atizadas, protegidas por el Imperio Otomano. Y fue así también en tiempos de Felipe II. Un ejemplo. Justo antes de Lepanto se produce en España la batalla de las Alpujarras, la guerra, perdón, de las Alpujarras. Y es guerra, no una simple rebelión. Es una guerra en la que los moriscos de Granada, en este caso, se sublevan y en esa región se hacen fuertes, fracasando frente a ellos dos capitanes generales, los marqueses de Mondéjar y de los Vélez, hasta que por fin Felipe II envía allí a su hermano, don Juan de Austria, con 22, 23 años de edad, cuando acaba la guerra, que por su prestigio y también porque es un soldado valiente y tiene el carisma de ser quien es ante la tropa, consigue acabar con esa guerra. El dato es interesante porque en 1569, es decir, justo antes de estos sucesos, los moriscos granadinos habían enviado una representación, una embajada extraordinaria a Estambul, para ver si una vez más podían contar con ese apoyo, con esa protección de la máxima potencia musulmana en aquel momento, el Imperio Otomano, y por supuesto podían. Luego el Imperio turco o otomano no acababa de protegerles como ellos querían, porque como ocurre siempre cuando la protección viene de fuera, se les exigía la toma de plazas importantes. En ese caso sí, el Imperio Otomano estaba dispuesto a desembarcar sus tropas en la misma península ibérica. Bueno, el hecho es que, como digo, hasta Felipe III, hasta el siglo XVII, tenemos rebeliones y guerras dentro de España contra los moriscos sublevados. O sea que el peligro estaba ahí. Y claro, no solamente el Imperio Otomano. Los enemigos tradicionales de España, en este caso Francia, habían estado apoyando la rebelión de los moriscos con armamento, por ejemplo. Por ejemplo, Enrique de Borbón pacta con ellos, el que levanta precisamente la liebre de que están buscando apoyos en la propia Europa, en reinos enemigos de España. Esa liebre la levanta el rey de Inglaterra, Jacobo I o VI de Escocia, que avisa a España de que han acudido incluso a él, teniendo ya el apoyo de Francia. O sea que ellos sabían muy bien cómo internacionalizar el conflicto, de manera que cualquier enemigo de España se sumara a socorrerles. Por otro lado, también España tiene otro frente abierto en el Mediterráneo, y esto viene ya también desde los Reyes Católicos. España, no solamente, la monarquía hispánica no era solo la península ibérica, la mitad de la península de Italia era española, los reinos de Nápoles, Sicilia, Cerdeña lo eran. Y en el norte de África tenemos los nidos de la piratería berberisca, sobre todo Túnez, Argelia y Trípoli. Y desde ahí los ataques eran frecuentísimos contra las costas italianas y españolas. Bueno, es una redundancia decir esto, porque como digo, las costas que casi siempre atacaban en Italia eran posesiones españolas. El desgaste fue enorme y duró siglos. El de la piratería berberisca realmente no va a concluir este peligro hasta el siglo XIX. Las murallas que vemos en el Levante, en Baleares, concretamente en la ciudad de Ibiza, son murallas que se construyen para defenderse de esos ataques sistemáticos y que además eran periódicos. No previsibles, pero había que contar con que ese ataque vendría y venía. Bueno, pues en el siglo XVI esto ya era una realidad. Carlos V, durante su reinado, había conquistado Túnez, porque allí había un protectorado español, un bey, un rey sometido a la soberanía de España, que había sido depuesto por un pirata que se convirtió en almirante del Imperio Otomano, Barbarroja. Esto de los piratas y corsarios convertidos en almirantes era frecuente en el Imperio Otomano. Bueno, pues Túnez vuelve a ser zona muy conflictiva cuando el virrey de Argel, virrey por el Imperio Otomano, porque Argel en ese momento estaba ocupado por ellos, en 1570, un año antes de Lepanto, ocupa Túnez, con lo cual la victoria de Carlos V queda neutralizada
en ese momento. Así que España es muy consciente de que el peligro del Islam era un peligro que afectaba, desde luego, a la monarquía hispánica de forma muy especial, pero no solo a ella. La otra rama de la Casa de Austria, es decir, el Imperio Alemán, tenía el mismo peligro, la frontera oriental, por donde avanzaban los turcos siempre que tenían ocasión de hacerlo. De hecho, España, en el momento de Lepanto, estaba abrumada por los gastos de la defensa. Estaba subvencionando a los católicos ingleses. Por otro lado, prestaba auxilio al emperador de Alemania para que pudiera defender la frontera oriental del Islam, por supuesto. Y independientemente de eso, tenía una guerra en ese momento encendida en Flandes, dominio español en aquella época. A pesar de todo, providencialmente, porque la batalla de Lepanto está llena de señales providenciales, sube al solio pontificio, justamente en aquellos años, un papa santo, San Pío V, llamado Antonio Miguel Gistieri, que a partir de esa llegada al pontificado vamos a ver cómo tiene una meta muy clara, que era precisamente conseguir una alianza europea para defender la cristiandad. En primer lugar, contra este peligro en primerísima instancia, y ya veremos por qué. Por otro lado, en cuanto a señales providenciales, no podemos olvidar que este Papa, Pío V, era un dominico. Por tanto, el vínculo con el rezo del Santo Rosario era estrechísimo porque estaba en su orden. La Virgen es quien le enseña a rezar esta oración al fundador, Santo Domingo de Guzmán. Y por eso, en esa orden, dominicos o predicadores, como también se les puede llamar, pues se había transmitido el rezo del Rosario como un arma formidable frente al enemigo, fuera este el que fuera, enemigo de la fe, digamos. Bueno, pues San Pío V, con enorme tenacidad, presiona, persigue, insta a las potencias europeas a que se unan en esa alianza. No lo logra. Francia no va a querer entrar jamás. Es más, a Francia le interesa que se mantenga ese peligro, esa amenaza islámica, porque ellos están acostumbrados a pactar con el turco. Ya Francisco I, rey de la Casa de Valois, había hecho lo mismo, había protegido a Barbarroja, les había entregado armamento. Cuando Carlos V toma Túnez, ahí se encuentra armamento, cañones concretamente, con las flores de lis de Francia. Por eso, claro, había un pacto entre ellos. Las costas francesas no eran atacadas nunca por el Islam. Francisco I había llegado a aliarse con los musulmanes, pero también con los protestantes. Todo lo que pudiera socavar el poder de la Casa de Austria, bienvenido sea. Bueno, pues la situación no era muy diferente entonces. Francia no entra en la alianza, es más, trata de boicotearla por todos los medios, insistentemente, sin lograrlo del todo. Sí que irá poniendo problemas, objeciones en la alianza, en la cual no va a entrar nunca, pero al final contaré cómo logra algo que le interesa enormemente a la monarquía francesa, que es que esta alianza sea efímera. Porque no era eso lo que buscaba San Pío V, sino que la alianza de las potencias católicas se mantuviera. Es decir, no era una alianza para una batalla o para una campaña militar. Lo que buscaba el Papa era otra cosa, pero no pudo ser. Hay dos problemas graves para que la alianza primero tardara en formarse y después se disolviera. Por una parte, ya lo he dicho, está Francia, pero por otro lado tenemos a Venecia, una de las mayores potencias de Italia, económicamente hablando, con una de las mayores flotas del Mediterráneo, comparable desde luego a la de España. Y eso que, claro, el territorio no lo es, pero sin embargo Venecia lo basaba todo en el mar. Y Venecia había sentido tradicionalmente una desconfianza natural hacia España, aparte de que no era fiable en ningún sentido. Ya veremos en la batalla cómo esto se notó. Pero esa desconfianza hacia España era muy frecuente en la época, entendiendo que los reyes de España, al haber alcanzado tal poderío, tal acúmulo de coronas en la monarquía hispánica, es un imperio por agregación de coronas más que por conquistas, pensaban que antes o después daría el golpe de gracia al resto de potencias o estados italianos, apoderándose de toda la península. Y con estos cantos de sirena embaucaban, igual que habían hecho los franceses antes, al propio Papa, sea el que sea,
haciéndole ver que España, antes o después, ocuparía Italia entera, y esto ponía en riesgo, naturalmente, se supone, los estados pontificios y el poder temporal de los papas. No era así, de ningún modo, pero consiguieron convencer a más de uno. Clemente VII acaba prisionero de España, después del saco de Roma, porque ha entrado en una liga antiespañola con Francia, después de que Francisco I había establecido un tratado, tras 8 meses de prisión en Madrid, había establecido un tratado con Carlos V, que violó en cuanto salió de aquí. O sea que la amenaza permanente de que España se haría con todo el control de Italia estaba ahí, y Venecia la atizó. Aparte de que pienso que Venecia, piensa el ladrón que todos son de su condición. Pensaban los venecianos que probablemente eso es lo que ellos harían de tener ocasión de hacerlo, ¿no? Controlar Italia. No era ni siquiera imaginable, pero para una potencia como España sí que lo era. Bueno, por eso San Pío V se encuentra con este problema, una Francia no indiferente, sino completamente opuesta a la alianza, porque piensan que esa Santa Liga serviría como un espaldarazo definitivo al poder español, y luego una Venecia que desconfía y que prefiere poner en riesgo sus dominios a entrar en la Santa Alianza. En la Santa Alianza de Lepanto, se entiende en este caso. No se llamó así nunca, era la Santa Alianza a secas, porque no se sabía dónde iba a ser la batalla o las campañas militares. Eso se vería luego, y lo vamos a ver ahora. Bueno, la idea, el proyecto de San Pío V, como he dicho, era llamar a todas las potencias católicas, intentar que todas colaborasen. Y muy distinta habría sido la historia de Europa de haberlo conseguido. No lo logró. Pero claro, quien dio el primer paso, aparte de él, hay que decir, entre paréntesis, que el Papa tenía sus propias fuerzas militares, porque como soberano temporal tiene una fuerza naval no desdeñable, muy inferior a la de Venecia, que duda cabe, y a la de España también, pero tiene una fuerza naval, tiene unas galeras bien pertrechadas, con unos ejércitos bien preparados, que participan en la Liga no de forma simbólica, sino entrando en acción. En Lepanto lo hicieron concretamente. Luego, a los estados pontificios no había que convencerles, estaban ya gobernados por alguien que era el padre de la idea. España da el paso, también después de algunas resistencias. Felipe II, en ese momento se encuentra en una situación apurada, como he dicho ya, Flandes, la frontera oriental, atacada, la Casa de Austria atacada en el Imperio, los piratas berberiscos, la guerra de las Alpujarras, la ayuda a Inglaterra. España ayudó a los católicos ingleses permanentemente, con colegios para formar sacerdotes ingleses aquí, en España, que luego volvían a su patria de origen a jugarse la vida predicando la doctrina católica y celebrando los sacramentos allí. Bueno, de hecho eran asesinados solo por eso. Ahí no quiero entrar porque me iría a otro tema. Quiero decir que la situación de Felipe II no era ni mucho menos sencilla y finalmente comprende que no puede seguir ignorando la llamada de San Pío V. Y no porque fuera el Papa, sino porque tenía razón. Venecia, en cambio, duda bastante más. Ya se estaba preparando la alianza para entrar en acción. La estructura de la Liga sería 2 estados mayores, 3 estados mayores, estados pontificios, España y Venecia, que tendrían por encima de todo un mando común, un mando centralizado. Pero luego las decisiones concretas habría que tomarlas consensuándose entre estos 3 estados mayores. El jefe de la Liga, indudablemente, como todo el mundo sabe, fue don Juan de Austria, que venía avalado por una carrera brillantísima a pesar de que estaba en la primera juventud. Es el general de las galeras de España, por nombramiento de su hermano Felipe. Pero es que, sobre todo, como acabo de comentar antes, es quien ha conseguido poner fin a la guerra de las Alpujarras, en la que habían fracasado generales con tanta carrera detrás y con tanto prestigio como Mondéjar o como los Vélez. Él llegó y en un tiempo récord, menos de un año, acabó con una guerra que llevaba durando otro tanto ya. Bueno, esto le hace saltar al primer plano de la política europea. Y, por supuesto, en España, no solo aquí, sino también fuera, se gana un prestigio inmenso. Se disputaba también, claro, aquí como no, hubo muchas rencillas, intrigas y mucha tensión, porque, claro, tanto España como Venecia,
los propios estados pontificios también cuentan con almirantes de gran prestigio. Juan Andrea Doria, por ejemplo, Marco Antonio Colonna, que era vasallo de España, también hablaré de él enseguida. En definitiva, había almirantes de larga tradición, de familia de marinos, que además tenían ya una experiencia mucho más larga de la que podría tener don Juan con sus 24 años de edad, no olvidemos el dato. Bueno, Felipe II, naturalmente, no es que ponga como condición sine qua non que su hermano sea el jefe de la Liga, pero sí que, naturalmente, insiste al Papa en que sea así. Es una manera de demostrar que España lleva el peso mayor en esta Liga en todos los sentidos. Por ejemplo, en armas y en dinero, España acepta la propuesta pontificia de correr con las 3/6 partes de los hombres que hay que aportar a la Liga y del dinero que hay que gastarse en ella. Es decir, la mitad del presupuesto lo pone España, entre otras cosas. El Papa, de todas formas, no acababa de decidirse, sabía que esto iba a ser muy mal visto por parte de los italianos, sobre todo de Venecia. Iba dando largas, no muchas, porque el tiempo apremia. Y parece ser, según una tradición piadosa de siglos, bastante documentada, por cierto, que otra señal providencial viene del Evangelio. Cuando está dándole vueltas a si por fin hacer público el nombramiento de don Juan, mientras no se hiciera, no era permanente, no era fiable, podía revocarse luego esa decisión. Su mirada se fijó en el Evangelio de San Juan, que tenía abierto precisamente en el pasaje donde se habla de San Juan Bautista, y lee textualmente: Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Esta frase del Evangelio de San Juan: fue un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Esta frase es la que está en la sepultura de don Juan de Austria, en el Panteón de Infantes del Escorial, precisamente porque siempre se atribuyó a este pasaje, a esta palabra evangélica, la decisión final de San Pío V. Y dice, evidentemente es él al que hay que designar, y acertaba. Venecia sigue dando largas, España se prepara para la guerra con o sin Venecia. De hecho, don Juan empieza a hacer preparativos y está ya en Barcelona dispuesto a salir hacia Sicilia. Messina era el punto de encuentro de todas las flotas. De momento solo se podía contar con la pontificia y la española, aunque luego hay también otros estados italianos que entran en la Santa Liga, de menor protagonismo, como el Ducado de Saboya, por ejemplo, la Señoría de Génova, que también entra. Los caballeros de la Orden de Malta, por cierto, entraron también, pero vamos, el peso decisivo eran las tres potencias que he mencionado al principio. Venecia no acaba de animarse, pero antes de que se haga firme o no el hecho de que Venecia participe, don Juan ya está preparado para salir. Y claro, Venecia entra en la Liga ya definitivamente con todos los compromisos habidos y por haber, aunque luego la va a bombardear desde dentro, cuando ya haya conseguido su objetivo inicial, por una cosa que le afecta directamente a la señoría de Venecia, que es la pérdida nada menos que del reino de Chipre. Chipre, que era un antiguo reino cruzado de los Lusignan franceses, que había quedado ahí como uno de los últimos residuos de las victorias cruzadas, había pasado a ser, desde el siglo XV, un dominio veneciano. Y no solamente por su estrategia, por su posición estratégica, sino porque era el camino hacia Oriente, con quien Venecia comerciaba de manera principal. Venecia era un enclave que se abría a las dos puertas, Oriente y Occidente. La pérdida de Chipre es para ellos algo terrible en lo económico, en cuanto al prestigio internacional, y además, por cierto, es un aviso. Si los turcos se sienten ya con la fuerza bastante como para arrebatarles Chipre, Nicosia había sido ocupada, la capital actual, como primera medida, ¿qué no vendrá después? Esto viene a demostrar que la posición del Papa era una posición acertada. Los turcos no se van a detener ante nada, van a intentar, igual que ese mismo año habían ocupado Túnez, con lo cual España pierde un aliado importante, que además no solo eso, sino que tenían neutralizado con la dominación de Túnez uno de los principales nidos de esa piratería peligrosísima. Pero es que el mismo año Venecia pierde Chipre. Y ahora sí, claro, ahora les urge entrar.
Bueno, por fin, por la pérdida de Chipre, Venecia entra. Y como digo, la liga no será estable, no durará por ellos, pero de momento vamos a Lepanto, que es de lo que se trata. Venecia, claro, entra y acepta la jefatura, no le quedaba más remedio, de don Juan. Bueno, me voy a centrar porque ya el título de la conferencia hace ver que esto tiene una dimensión espiritual, una trascendencia espiritual en los apoyos que de la providencia van viniendo, ¿no? En primer lugar, ya el hecho de que sea un papa santo, porque ya fue beatificado en el siglo siguiente a su vida, como era San Pío V, que además procedía de una orden que era la que había divulgado, porque lo había recibido en primera persona de su fundador y de la Virgen, el rezo del Rosario, que cuántas catástrofes católicas no habrá evitado a lo largo de la historia. En Lepanto se hizo bastante visible. La iniciativa viene de él, pero es que luego el nombramiento del jefe de la Liga también es mediante un aviso, una señal que recibe el Papa. Y por último, cuando don Juan se lanza ya, porque decide que no hay que esperar más tiempo, se lanza a congregar toda la Liga en Mesina, a partir de aquí no paramos de ver señales de protección divina, de protección mariana y de protección de Jesucristo directamente, al que San Pío V, por supuesto, atribuye la victoria en gran medida a su Madre Santísima, pero a Jesucristo, dice él, es a quien tenemos que dar gracias por esta victoria. Vamos con las señales. Bueno, al llegar a Mesina, como digo, don Juan, que ya estaba preparado para partir, recibe la noticia de que efectivamente Venecia entra. Bueno, era un alivio considerable, sobre todo por la cantidad de barcos que tenían. Antes de entrar en esto, quiero decir que era importantísimo en aquella época aún el número de galeras que tuviera cada una de las escuadras, porque las galeras estaban a punto de desaparecer, eran el sistema de combate naval antiguo. Tenían los castillos de proa, eran verdaderos castillos que se tomaban al asalto exactamente igual que en tierra. Bueno, Venecia ha entrado, pero a partir de este momento, como digo, las señales empiezan a ser, y la asistencia de los sacramentos, la asistencia del pontificado, como no podía ser de otro modo, en una liga que dirige el propio Papa, que ha organizado él, son continuas. Cuando don Juan llega a Mesina, el 24 de agosto de 1571, que es el año de la batalla, 5 días más tarde se presenta allí, porque ya había tenido orden de salir antes de que don Juan llegara allí, Monseñor Odescalchi. Monseñor Odescalchi viene con poderes de legado pontificio, es representante del Papa ante la Liga, y viene con un cometido muy concreto, no viene a hacer otra cosa, sino a conceder un jubileo especial a todos los que embarquen camino del Mediterráneo Oriental, no se sabía aún en qué punto se daría el encuentro, con los mismos privilegios espirituales que los cruzados que iban a Tierra Santa. Monseñor Odescalchi, cuando sale toda la flota de don Juan de Austria, más las galeras del Papa, Saboya, Caballeros de Malta, etc., desde un malecón de Mesina va bendiciendo una por una todas las naves. Y aquí vamos a ver manifestaciones de fe continuamente en los jefes de la Liga. Antes de detenerme en esas manifestaciones de fe, hay que decir que, por otro lado, Lepanto es una batalla asombrosa por el número de combatientes. Estamos hablando de más de 500 galeras que entran en combate, por cierto, y por la importancia de los jefes, sobre todo en el bando cristiano. Allí se dieron cita a don Juan, que es el que manda toda la expedición, pero junto a él, en la Armada Española, viene don Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, que fue uno de los principales asesores de don Juan y uno de los principales artífices de la victoria. Tenía como misión mandar la retaguardia, bueno, en realidad la batalla que llevaba don Álvaro de Bazán tenía como misión socorrer a la Liga Santa en los puntos más débiles en el conflicto cuando éste empezara, y tendrán una parte importantísima.
no solo en el asesoramiento de don Juan, sino en la propia batalla también. Aparte de don Álvaro de Bazán, también viene un sobrino carnal de Felipe II, Alejandro Farnesio, duque de Parma, hijo de Margarita de Parma, Margarita de Austria, por su nombre de nacimiento, que, por cierto, había compartido las aulas de Alcalá de Henares hacía bien poco tiempo con don Juan de Austria. No solo eran parientes, sino que además eran compañeros de estudios en Alcalá, con el príncipe don Carlos, de nefasto recuerdo, que también había acudido a aquellas aulas donde salió más acomplejado de lo que estaba porque tenía junto a él a dos parientes brillantísimos como estos dos. Por cierto que estamos hablando de dos futuros gobernadores de Flandes. Tanto Farnesio como don Juan lo serán. Don Alejandro Farnesio fue, por cierto, uno de los más importantes, de los mejores, más acertados gobernadores de Flandes. Y tuvo aquí en Lepanto una participación no solo activa, sino de tal valor que también con esa actitud, viniendo de quien venía, arengó a muchos a hacer lo mismo. Un dato por si luego se me olvida. En Lepanto, Alejandro Farnesio salta a 3 galeras musulmanas, seguido de un soldado español, Alfonso Dávalos, y las toma las 3. Claro, esto naturalmente, ejemplos como este, es lo que hace que la tropa cristiana, que venía exultante de entusiasmo, y vamos a ver algún testimonio, se crezca más. Aparte de otros grandes personajes, allí estaba otro futuro gobernador de Flandes, don Luis de Requesens, que tiene otra trayectoria brillantísima y que también interviene en la batalla de forma destacada. Está Juan Andrea Doria, hijo de Andrea Doria, que interviene en la batalla y que era uno de los candidatos a haber mandado la tropa. Está, lo he nombrado antes, Marco Antonio Colonna, que, aunque está en esta ocasión dirigiendo o mandando las galeras del Papa, es un vasallo de España, porque él, por título propio, era condestable del Reino de Nápoles, a título también hereditario. Por cierto, que morirá luego en Medinaceli tras haber sido virrey de Sicilia, otro dominio español. Marco Antonio Colonna es uno de los grandísimos personajes de la batalla de Lepanto. Hay un cuadro que representa a los 3 protagonistas y Marco Antonio está en el centro. A otro lado está don Juan y a la izquierda de Marco Antonio está el almirante veneciano. Bueno, pues como digo, grandes personajes. El duque de Urbino es otro de los oficiales que se va a destacar aquí. Y hay que decir también los mejores soldados de Europa. Están los tercios españoles de infantería. Concretamente, aparte de los famosos tercios viejos de Flandes, los que participan en Lepanto mayoritariamente son los 4 tercios de don Lope de Figueroa. Está toda la infantería italiana que ha sido instruida según los principios de la infantería española. Los tercios eran en ese momento el modelo a seguir, la fuerza de élite en Europa. Hay también mercenarios alemanes. Por otro lado, como en toda cruzada de las antiguas, se entiende, nos vamos a encontrar con señores e hidalgos que vienen voluntariamente a sumarse a la expedición que es en defensa de la cristiandad. En cuanto a la fe, vamos con las citas. Cuando ya están a punto de entrar en combate, don Juan en persona le escribe al príncipe de Éboli: la gana que hay en esta armada de pelear es mucha y la confianza en lo de vencer no es menor. Haga Dios como él más se sirva. Don Juan permanentemente, cuando arenga o cuando escribe en las vísperas de Lepanto, está siempre diciendo que, repitiendo esta idea, hágase la voluntad de Dios. Y eso que es el jefe. Por ejemplo, adelanto también, por si se me olvidara, que ya a punto de entrar en combate, les dice a sus soldados, a los de la galera, la Real, que era el nombre de la suya, donde iba él, ¿no? Hijos, a morir hemos venido. Y a vencer, si fuera esa la voluntad de Dios. Vuelve a repetir la misma idea de lo que le había escrito a Éboli unos días antes. Por otro lado, claro, el Papa, aparte de haber organizado la Liga y de haber mandado su ejército, pues hace lo que puede, lo más importante, en la propia Roma, que es rezar.
Y de esta actitud de San Pío V nos ha quedado un testimonio importante en una carta del embajador de España ante la Santa Sede, don Juan de Zúñiga, que era uno de los que habían negociado las condiciones en las que se formaría la Liga, donde escribe a Felipe II directamente, diciéndole: plegue a Dios darle la victoria que la cristiandad ha menester, que su santidad trae muy buen cuidado de suplicárselo. Ayuna 3 veces en semana y está cada día muchas horas en oración por esto. Las horas en oración del Papa, muchas de ellas eran con el Santo Rosario. Hubo rosarios en Roma todos los días previos a la batalla y los siguientes también, porque no se conocía la victoria definitiva. Hubo un famoso rosario público dirigido por el Papa en Santa María la Mayor. O sea, el rosario está muy presente antes de la victoria y después de ella más todavía. Bien, pues por fin, el 7 de octubre, que es el día de la batalla, don Juan arenga a toda la Armada española, a toda la Armada, a la batalla central, que era la suya, que está formada por tropas españolas. Desconfiando mucho de los venecianos, por lo que pudiera ocurrir, eso no lo sabían los turcos, 4.000 de los mejores soldados de los tercios los había hecho embarcar en las galeras de Venecia, por si acaso. Y por otro lado, también había entreverado galeras españolas con las venecianas, de manera que la flota veneciana estaba intervenida, digamos, por España de manera muy directa, por lo que pudiera suceder, fuera cual fuera el comportamiento que observaran ya en pleno combate. Bueno, el espectáculo era uno de los mayores, y esto lo dice uno de los combatientes de esa jornada, Miguel de Cervantes, que por cierto combatió dentro de una galera pontificia, la Marquesa, que era de las del Papa, y ahí perdió el uso de la mano izquierda, de ahí lo del manco de Lepanto. Por cierto, que acabó prisionero en Argel, como tantos cristianos que navegaban por el Mediterráneo en aquella época. Para eso surgieron órdenes como la de los mercedarios, para rescatar cautivos del Islam. El espectáculo, digo, es impresionante porque en la batalla central, que es la de Don Juan, los estandartes que se han conservado de aquel día, imaginémonos las 300 y pico galeras que tiene la cristiandad ahí destacadas ese día, con sus castillos de proa, que como digo, había que tomar al asalto, los estandartes desplegados para la batalla. Hay un impresionante que se conserva en Toledo, que nos dice por su color que iba en la Armada Central, la de Don Juan, porque es de color azul, y el azul solo lo llevaba la Armada Central. Es un estandarte de 16 metros de largo, enarbolado en lo más alto del palo, delante justo del castillo de proa. Ver aquello, y no era el único de esas dimensiones, era impresionante ya desde lejos. Luego, el estandarte de Don Juan, se conservan varios estandartes de Lepanto, y siempre todos están hechos de la misma manera, estela pintada. Y lo único que se ve en los estandartes, claro, a veces en proporciones enormes, es Cristo crucificado y a sus pies las armas del Papa, de España y de Venecia. También las de Don Juan. Bueno, ese estandarte, el más grande que se conserva de Lepanto, fue regalado en el reinado siguiente. Felipe III lo regala a la Catedral de Toledo, que lo exhibía solo en algunos días especiales de fiesta. Claro, lo desplegaba y cubría uno de los arcos ojivales de la catedral. Y esto se hizo hasta los años 60 del pasado siglo. Luego ya pasó a estar en el Museo de Santa Cruz, donde se sigue conservando también en Toledo. Bueno, terminada la revista, porque Don Juan pasó revista a toda la Santa Liga, a todas las naves de la Santa Liga. Estoy hablando solo de galeras, pero habría que ver luego todo el resto de navíos, galeazas, sobre todo, que iban también en esta expedición. Todos de rodillas, después de la revista, reciben la absolución general de los sacerdotes que iban embarcados en la Santa Liga. No había ninguna de las armadas que no los llevara. Con indulgencia plenaria para todos los que muriesen en el combate. Falta hacía este refuerzo, aunque, como vengo diciendo,
se veía un entusiasmo grande en los cristianos porque los informes de los que se habían adelantado hablaban de una armada turca mucho más importante de lo que era. Hombre, era mayor que la cristiana. En números globales, la armada, la Santa Liga, llevaba unos 100.000 hombres, que es un despliegue impresionante para la época. Pero es que los turcos le superaban en unos 20.000 más. Que bueno, por porcentajes estamos hablando de una cantidad importante. Galeras tenían bastantes más que los cristianos, unas 300, solo galeras, con muchos más barcos de apoyo de los que llevaba la Santa Liga. Bien es cierto que además el entusiasmo en la armada turca era enorme, porque también para ellos era una batalla de guerra de religión. Pero cuando don Juan toma la decisión, bueno, una cosa que insistió mucho España es en que quedara claro que la guerra se hacía contra los turcos, contra el Islam, en definitiva, y que se considerase como potencias enemigas o países enemigos también a los enclaves de berberiscos de la piratería de la que salían los ataques contra España. De hecho, Felipe II lo que pensaba es que la Liga tenía que centrarse sobre todo en acabar con esos nidos de piratería. Don Juan lo que tiene claro, y además en esto le van a apoyar don Álvaro de Bazán y también Requesens, es que lo que hay que dar es una batalla definitiva. La Santa Liga no puede perderse en encuentros bélicos de resultado incierto. Es decir, son partidarios de jugárselo el todo por el todo, en un encuentro definitivo. No todos los italianos eran de esta idea, pero claro, manda don Juan, con lo cual los estados mayores de los otros participantes se tienen que someter a esta decisión. Y don Juan navega a todo lo que puede, de velocidad, desde que sabe que la armada turca está íntegramente reunida dentro del Golfo de Lepanto. Y piensa que hay que ir a buscarles allí, lo cual es un arma de doble filo, porque los tiene encerrados en un golfo, pero él queda encerrado en cuanto entre allí dentro también. O sea que ya por el escenario elegido se ve que es una batalla que pretende ser definitiva desde el principio. El 7 de octubre de madrugada, bueno, a las 7 ya están la armada cristiana entrando en el Golfo de Lepanto, ha quedado cerrado el Golfo, por lo tanto, y que pase, como decía don Juan, lo que Dios quiera. A partir de aquí se verá lo que ocurre, ¿no? Y la verdad es que la mañana no empezaba de manera halagüeña para los cristianos, porque el viento les es desfavorable, lo que en aquella época era decisivo, porque si falla el viento hay que recurrir únicamente a la fuerza de los remeros. También hay que decir que en el momento de la arenga final, don Juan a los galeotes, los que iban remando en las bodegas, les ofrece a todos la libertad inmediatamente si se portan como se espera de ellos. Y es verdad que combatieron como verdaderos soldados. Curiosamente, en la armada turca también venían galeotes cristianos que hicieron lo mismo, combatir como soldados en la hora decisiva de la batalla, ¿no? Bueno, pues el viento, curiosamente, don Juan nos arredra. Bueno, pues tendremos que avanzar hacia ellos a golpe de remo y eso. Ya veremos lo que Dios dispone. A la hora del Ángelus, el viento cambia. Unos minutos antes. De manera que los turcos se encuentran con que ellos que iban a toda velocidad, porque también el almirante de la armada turca, de la escuadra turca, Ali Baja, quería entrar en combate lo antes posible. Y además ya se ha dado cuenta de que va a ser un combate definitivo. Más vale tomar la iniciativa. Bueno, pues la iniciativa se le viene abajo con este cambio del viento. Y a partir de ahí, ese viento a quien beneficia es a los cristianos. Pero esto ocurre en última instancia. El combate, de hecho, o sea, la artillería empieza a disparar de manera importante a las 12 del mediodía. Esta es otra señal, aunque en el primer momento no sé si alguien se dio cuenta de la hora exacta en la que empezaba el cañoneo. Como ellos ya están en una situación desfavorable, los turcos, aunque no han perdido el empuje, empiezan a disparar antes que los cristianos. Este momento en aquellas batallas era decisivo, porque de la sangre fría que tuviera la oficialidad dependía a lo mejor el resultado final de la batalla. Naturalmente, la artillería que llevaban las galeras tenía que esperar hasta última hora para poder apuntar bien.
Es decir, si lo hacía antes, si disparaba primero y los otros tenían tiempo de rehacerse, podían arrasarles. Los turcos no esperaron demasiado. Se lanzaron contra la Real de Don Juan en primera instancia. Llega un momento muy simbólico en que la galera que lleva el almirante turco está frente a la de Don Juan. Es más, llega a intentar un abordaje, que fracasa, pero estuvo a punto de conseguir. Pero antes de eso ya habían hecho fuego contra la galera de Don Juan y contra toda la Armada Central, la batalla central. Es decir, que los primeros en abrir el fuego fueron ellos. Y también, de forma sorprendente, fallan. Es más, uno de los cañonazos que pasó a muy poca distancia de la galera real, nadie entiende cómo se desvió, porque parecía que iba directo al castillo de popa, y no dio. Cuando ya están lo suficientemente cerca, Don Juan, que había ordenado quitar a las galeras cristianas el espolón de proa, de manera que fuera más fácil maniobrar contra los turcos, empieza a cañonear, pero ya los tiene muy cerca. Así que la primera rociada de artillería cristiana es devastadora en la flota turca, que queda ya muy mermada. Este ataque artillero, importantísimo, que se da además en el momento más oportuno de la batalla, cuando ya los turcos están desconcertados y con el viento en contra y con la primera rociada artillera fallida, esta decisión es muy importante y se entiende por eso que la batalla de Lepanto, con tantos efectivos humanos, dure tan poco tiempo. 4 horas más tarde aquello estaba terminado. Muere el almirante Ali Bajá, muere de un tiro de arcabuz y es degollado, le corta la cabeza un galeote cristiano que iba en la propia galera del almirante. Luego su cabeza es clavada en una alabarda para que todos los turcos lo vean y con esto se puedan desmoralizar. Eso lo hacen los galeotes de la galera del almirante. Sus hijos, los 2 que iban con él, fueron hechos prisioneros, igual que el gran canciller de la Sublime Puerta, primer ministro turco, diríamos, que iba también en la expedición. Bueno, no se sabe exactamente, claro, en Roma no paran de rezar, la ansiedad es enorme en toda Europa, incluso en la protestante, porque saben que se están jugando que el Islam siga avanzando o que deje de hacerlo. No han querido colaborar, la propia Francia, pero están ansiosos de ver que la victoria se materialice, aunque España pueda beneficiarse de ella, ¿no? Las bajas, o sea, la batalla es muy enconada, muy dura, y las bajas son tremendas. Los turcos tienen 42.000 bajas, 10.000 los cristianos. O sea, hay una desproporción enorme, sobre todo teniendo en cuenta que ellos son más. Bueno, estas bajas, si hay que concretar, son 30.000 muertos en combate, y 12.000 que se hacen cautivos, de los cuales algunos eran heridos y otros no. Al día siguiente de la batalla, cuando Don Juan vuelve a atravesar el estrecho de Lepanto, el Golfo de Lepanto, no se ve el mar en algunos puntos. Eran todo tablones de los barcos deshechos y cadáveres que flotan. Aquello, en un momento dado del combate, se combatía más sobre madera que de otra manera, cuando ya llegábamos al abordaje, en el cuerpo a cuerpo. Bueno, la noticia tarda 2 semanas en llegar a Venecia. Cuando llega allí, claro, es un estallido de júbilo, y el emisario que va de Venecia a Roma para llevarle la noticia al Papa tarda solo 2 días en llegar. Sin embargo, bueno, claro, se celebra como cabe esperar, con toda solemnidad. Hay un Te Deum en San Pedro, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, que preside el propio Papa con todo el colegio cardenalicio. No era para menos. Pero lo curioso, y aquí tenemos otra señal destacable, que el Papa no insistió excesivamente en ello, es que el día de la batalla, probablemente porque no sabemos, no podemos datar el día exacto, sí que esto se produce muchos días antes de que llegue el emisario de Venecia. El tesorero del Papa, Donato Cesi, cuenta después, esto no lo contó el Papa, sino el propio tesorero, que estaba reunido despachando con Pío V, cuando de repente este se levantó, se acercó a una ventana, la abrió, miró al cielo y se dio la vuelta para decirle a su tesorero: id con Dios,
que no es esta hora de negocios, sino de dar gracias a Jesucristo, pues nuestra escuadra acaba de vencer. Nadie se lo ha dicho, no ha recibido todavía ningún emisario, no ha llegado ninguno, ni siquiera a Venecia, cuando el tesorero cuenta esto. El Papa da por hecha la victoria. Bueno, pues de hecho era así. Bueno, ya para terminar, porque además se nos ha ido el tiempo, la festividad de Nuestra Señora del Rosario. ¿Cómo se estableció? Pues no con este nombre. San Pío V quiere dejar claro que la intervención de la Virgen ha sido fundamental a lo largo de la batalla, y lo que establece es una fiesta en honor de Nuestra Señora de las Victorias, en plural, dando por hecho que María, mediadora de todas las gracias, está en toda victoria cristiana. No es que en Lepanto decidiera interceder de una manera especial, es que lo hace siempre. Por eso es Nuestra Señora de las Victorias, que no de la victoria, esa es otra advocación mariana. Y establece como día de su fiesta el primer domingo de octubre. Así quedó la cosa. Lo que ocurre es que a San Pío V le quedan unos meses de vida, porque estamos hablando de octubre, y en el mes de mayo siguiente estaba muerto, tenía un cáncer. Su sucesor, en el solio pontificio, Gregorio XIII, es el que establece que la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, para que quede más vinculada a la batalla de Lepanto, no sea movible, no sea el primer domingo de octubre, que por cierto todo el mes queda consagrado al Rosario, sino que se celebre el mismo día en que se libró la batalla, el 7 de octubre. Y además le cambia el nombre, pero esto es el sucesor de Pío V. Y ya se llama definitivamente Nuestra Señora del Rosario. Advocación que queda fijada ahí. Y su fiesta hasta hoy se ha celebrado ese día, el día de Lepanto. Por otro lado, ya casi con esto acabamos, San Pío V introduce en las letanías lauretanas una invocación a la Virgen que no estaba antes: auxilio de los cristianos. Eso que seguimos rezando viene de la batalla de Lepanto, y es San Pío V quien lo introduce en las letanías de la Virgen. Es decir, que queda para él manifiestamente claro que la Virgen ha intervenido, y luego indudablemente hay señales, ya en la formación de la Liga, en la preparación, en la fe de los combatientes, por otro lado, y que duda cabe en lo que ocurrió ese día mismo, que nos hacen ver que la providencia divina, el Papa no se equivoca, estaba presente y estuvo muy presente en Lepanto. En cuanto al balance final, pues insisto en lo que dije al empezar. No es el final del Imperio Otomano, claro que no, pero desde luego se inicia allí una decadencia larguísima, pero una decadencia del mismo que durará pues hasta el siglo XIX, en el que ya prácticamente el XVIII ya se ha desmoronado. Seguirá siendo un peligro, pero es que aquel empuje terrible que manifestaba antes de Lepanto, antes de 1571, ya no vamos a volver a verlo. Seguirá atacando el Imperio alemán, llegará a entrar hasta Austria, pero eso serán expediciones esporádicas. No esa masa militar que movía el Imperio otomano hasta Lepanto. Aunque la flota la rehagan, no va a ser lo mismo. Ahora, como hay un revisionismo en todo grande, pues hace años que ya hay quien quiere quitarle importancia a la batalla de Lepanto, como si hubiera sido algo más bien, bueno, un episodio importante, pero no definitivo. Hombre, definitivo no, el Imperio otomano, como digo, siguió en pie, pero ya es otro Imperio otomano. Así que, efectivamente, esta batalla merece la pena conocerla y, sobre todo, ver las señales que la acompañaron desde el principio hasta el final. Ahora que estamos rodeados de peligros tales, ¿no? Por supuesto el Islam, como decía Valle al presentar la conferencia, el Islam está dentro de Europa y se encuentra además con una Europa enferma, gravísimamente enferma. Estamos asistiendo al suicidio de Europa. Ese suicidio demográfico que viene produciéndose hace décadas es producto de una corriente ideológica que viene pues de un proceso revolucionario largo, que nos ha llevado a que pasemos de la dictadura del relativismo a algo que me gusta destacar desde que lo conocí, y es la dictadura del relativismo. Es un término que acuñó Benedicto XVI, pero es que hace poco, el año pasado, en su última biografía autorizada de Peter Sewell, acuña otro término también muy descriptivo,
que además nos hace ver lo rápido que ha ido el proceso. El mismo Papa, que horas antes de convertirse en Papa hablaba de esa dictadura del relativismo en aquella homilía famosa, ahora de lo que habla es del credo del anticristo. Dice que lo que se ha impuesto es un conjunto de dogmas anticristianos que son el mayor peligro que enfrenta la Iglesia en este momento. Y pone 3 ejemplos. Aborto, en primer lugar. Ideología de género, a ver quién ataca eso ahora mismo. Bueno, el aborto se acaba de aprobar, que se prohíba molestar a las que van a abortar a las clínicas. Bueno, esto tiene que tomar fuerza, tiene que tomar cuerpo y legislarse con detalle, pero está ahí esa ley. Ideología de género, digo que es el segundo dogma que destaca Benedicto XVI, y tercero, algo que pasa mucho más soterrado, la reproducción asistida, como otro dogma del anticristo. Bueno, pues en este combate espiritual, que es más grave, diría yo, para Europa de lo que nunca hemos podido ver, nunca, diría yo, porque la enfermedad está dentro y está hasta el tuétano de la sociedad occidental, de la sociedad europea concretamente. Están las instituciones de Europa, hasta ahí. Caso de Hungría y Polonia hace unos pocos días, ¿no? Con sanciones de la Unión Europea que hablan de que estos países no respetan el Estado de Derecho. Para no decir que lo que pasa es que a ellos les parecen homófobos. Eso es lo que está pasando en Europa. Y por eso digo que en este combate espiritual anima a conocer detalles como la batalla de Lepanto, detalles históricos, que además nos marcan un camino a seguir. Pues lo mismo que hacían aquellos hombres llenos de fe, con la ventaja de que tenían fe, ¿no? Pues yo creo que los europeos que todavía la conservamos, gracias a Dios, pues tenemos que hacer lo que hacía San Pío V en vísperas de Lepanto, ¿no? Dedicarse al ayuno y a la oración, pues casi de forma permanente, como escribe el embajador español a Felipe II, explicándole que bien merece la victoria, los esfuerzos del Papa, porque él está poniendo de su parte todo lo que puede poner. Y no habla de que había preparado la Liga, está hablando precisamente del combate espiritual que está librándose en Roma y que dirige el propio Papa. Y rezo del rosario a diario, incluyendo el solemnísimo rosario público de Santa María la Mayor. Las armas son las mismas, no nos engañemos, las mismas que entonces. La Sublime Puerta parecía imbatible, pero es que lo que teníamos ahora parece todavía más imbatible aún. Y sin embargo, la decisión no la van a tomar los enemigos de la fe, porque no pueden. Lo harían, pero no pueden. Así que bueno, esto, como digo, nos anima a volver los ojos hacia Dios, hacia su Madre Santísima, y seguir rogándole que nos salve de esta amenaza, creo que la mayor, insisto, que ha conocido la cristiandad.